Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia. Muy buenos días, mis queridísimos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Hoy viernes 23 de junio de 2017. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues también tenemos que hoy vamos a comenzar con todo el poder de la frecuencia online, ya listos para informarles aquí en Periodismo Independiente. Y bueno, pues en esta ocasión vámonos directitito con la información. Y hoy Reforma nos dice, ven amenaza en posicionamiento de Enrique Peña Nieto. Y él niega represalias. También trasladan al Cenizo a penal de Durango. Estiman activar refinería el 30 de julio y exige a Peña explicar por qué espía. Esto lo dice Carmen Aristegui. Y bueno, revira Secretaría de Relaciones Exteriores a Donald Trump y pide relegar culpas. Quiere el 80% más control de armas en Estados Unidos y se desploma exportación de crudo. También pide el Baester investigar a Díaz de la Torre. Denuncia Acción Nacional supuesto espionaje ante Comisión Internacional de Derechos Humanos. Mantienen una semana suspensión de la línea 7 y plantea Coparmex alza gradual al salario. También pide Estados Unidos revisar ley laboral mexicana en el Tratado de Libre Comercio. Es México tercer productor de heroína, lo dice ONU, y Suma Duarte denuncia por desvío a campañas. También acusan ONGs protección a secuestradores. Critica Morena abandono de refinerías. También tenemos que reconoce el INE fallas en PREP en Coahuila. Y bueno, pues con respecto a en este punto del INE vamos a escuchar al consejero presidente Lorenzo Córdoba, en donde en el diálogo para una capital cívica. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, es un placer estar esta mañana aquí en el arranque de estos foros que a su vez son la antesala de los foros, de los diálogos ciudadanos que en el marco de la Encívica se llevarán a cabo en esta ciudad en las semanas y meses siguientes. Es un honor de veras estar aquí, agradezco muchísimo la invitación, señor presidente, señoras y señores consejeros, señor secretario, señoras y señores magistrados, Marco, Donaciano, muchísimas gracias por permitirme hacer uso de la palabra en este espacio. Quiero comenzar brevemente señalando, relatando cómo es que desde el Instituto Nacional Electoral el año pasado cobró sentido el cambiar la lógica de las estrategias de educación cívica que a lo largo de más de una década y media el Instituto entonces Federal Electoral había venido planteando para dar paso a una estrategia novedosa en muchos sentidos, en su alcance, en su concepción, en sus pretensiones y por supuesto en la lógica de articulación de los programas, proyectos específicos que en el marco de esta estrategia han ya comenzado a desarrollarse. No podemos, me parece, entender la Encívica
como lo hace el mismo texto, sin hacer un diagnóstico del estado, no solo de la cultura cívica, sino también de los humores públicos y de los humores con lo público y con lo político que privan en la sociedad mexicana. Y creo que tampoco hoy, en estos días, necesitamos una referencia a documentos analíticos, a estudios de opinión pública. Basta ver el ambiente, basta ver lo crispado del ambiente, basta ver el enojo como palabra de orden de la convivencia social y de la vida pública, de la opinión respecto de la vida pública, para poder entender que literalmente tenemos un problema estructural que atender. Pero permítame, más allá, insisto, de este dato objetivo y palpable para cualquier persona, hacer referencia a algunos elementos, algunos datos, esto sí, producto de un análisis mucho más serio, mucho más objetivo, que no la meramente esa subjetividad de respirar el ambiente que hoy estamos respirando, para poder entender las preocupaciones de la encívica, que no son preocupaciones de hoy, no son preocupaciones de este mes, no son preocupaciones del tipo de debate, del tipo de desasosiego que estamos respirando desde el 4 de junio a la fecha, sino que tiene raíces mucho más profundas y que explican, entre otras cosas, lo que hoy está ocurriendo. Sabemos desde hace mucho tiempo distintos estudios de opinión pública, los estudios de cultura de la legalidad que ha realizado la UNAM, de cultura de la Constitución, los distintos estudios de cultura política que en México se han realizado, los estudios de Latinobarómetro que revelan cómo existe un creciente descontento con la democracia en América Latina, pero en México de manera particular, revelando, por cierto, una enorme paradoja, porque creo que ningún país, y creo que nadie podría desmentirlo, ningún país en las últimas 3 décadas ha hecho una inversión tan importante en la construcción de un sistema democrático, con todas las precariedades y faltantes que se quiera todavía tenemos hoy. Pero paradójicamente, de acuerdo con Latinobarómetro 2015, somos el país en el que menos satisfacción con la democracia hay en el continente. Esto es una paradoja, insisto, que muchos estudios de esta naturaleza han revelado. Y estos mismos estudios también plantean cómo la confianza en lo público, la confianza en las instituciones, que también, por cierto, refleja un humor y un fenómeno mundial, pero en el caso mexicano ha alcanzado niveles nunca antes vistos a la baja, y eso es preocupante per se. Sin embargo, un estudio que realizó el Instituto Nacional Electoral en colaboración, señalando, relatando cómo es que desde el Instituto Nacional Electoral el año pasado cobró sentido cambiar la lógica de las estrategias de educación cívica que a lo largo de más de una década y media el Instituto entonces Federal Electoral había venido planteando, para dar paso a una estrategia novedosa en muchos sentidos, en su alcance, en su concepción, en sus pretensiones y por supuesto en la lógica de articulación de los programas, proyectos específicos que en el marco de esta estrategia han ya comenzado a desarrollarse. No podemos, me parece, entender la encívica como lo hace el mismo texto, sin hacer un diagnóstico del estado, no solo de la cultura cívica, sino también de los humores públicos y de los humores con lo público y con lo político que privan en la sociedad mexicana. Y creo que tampoco hoy, en estos días, necesitamos una referencia a documentos analíticos, a estudios de opinión pública. Basta ver el ambiente, basta ver lo crispado del ambiente, basta ver el enojo como palabra de orden de la convivencia social y de la vida pública, de la opinión respecto de la vida pública, para poder entender que literalmente tenemos un problema estructural que atender. Pero permítame, más allá, insisto, de este dato objetivo y palpable para cualquier persona, hacer referencia a algunos elementos, algunos datos, esto sí, producto de un análisis mucho más serio, mucho más objetivo, que no la meramente esa subjetividad de respirar el ambiente que hoy estamos respirando, para poder entender las preocupaciones de la encívica, que no son preocupaciones de hoy, no son preocupaciones de este mes, no son preocupaciones
del tipo de debate, del tipo de desasosiego que estamos respirando desde el 4 de junio a la fecha, sino que tiene raíces mucho más profundas y que explican, entre otras cosas, lo que hoy está ocurriendo. Sabemos desde hace mucho tiempo distintos estudios de opinión pública, los estudios de cultura de la legalidad que ha realizado la UNAM, de cultura de la Constitución, los distintos estudios de cultura política que en México se han realizado, los estudios de Latinobarómetro que revelan cómo existe un creciente descontento con la democracia en América Latina, pero en México de manera particular, revelando, por cierto, una enorme paradoja, porque creo que ningún país, y creo que nadie podría desmentirlo, ningún país en las últimas 3 décadas ha hecho una inversión tan importante en la construcción de un sistema democrático con todas las precariedades impactantes que se quiera todavía tenemos hoy. Pero paradójicamente, de acuerdo con Latinobarómetro 2015, somos el país en el que menos satisfacción con la democracia hay en el mundo. Esto es una paradoja, insisto, que muchos estudios de esta naturaleza han revelado. Y estos mismos estudios también plantean cómo la confianza en lo público, la confianza en las instituciones, que también, por cierto, refleja un humor y un fenómeno mundial, pero en el caso mexicano ha alcanzado niveles nunca antes vistos a la baja, y eso es preocupante per se. Sin embargo, un estudio que realizó el Instituto Nacional Electoral en colaboración con una serie de instituciones académicas lideradas por el Colegio de México, el informe País que presentamos en 2013-2014, da cuenta de un elemento que está en el sustrato de este malestar y de este mal público, de esta desconfianza hacia lo público. Y es que esa desconfianza no se limita solamente hacia las instituciones del Estado, sino que tiene raíces mucho más profundas y expresiones mucho más peligrosas. Resumo ese estudio, que es un estudio, pues está a la consulta pública en línea en la página del Instituto Nacional Electoral. Lo resumo con un solo dato, probablemente el más preocupante y el más emblemático del informe País a que me refiero. Según este estudio, el 72% de las y los mexicanos sostienen que no se puede confiar en prácticamente nadie fuera del círculo familiar. Y no estoy hablando de los funcionarios públicos, no estoy hablando de los actores políticos, no estoy hablando de las instituciones públicas. México es un país no solamente que discrimina, no solamente que padece una desigualdad ominosa que cruza todos los ámbitos de la vida pública y de la vida social, sino además es un país en el que los ciudadanos no confiamos en nuestros vecinos. Y ese es un sustrato preocupante, porque la paradoja, otra paradoja, es que en los últimos 25 años ha habido una serie de proyectos empujados desde el ámbito de las instituciones electorales, y no solo, proyectos creo exitosos per se en materia de educación cívica, pero que, por cierto, acompañaron ese proceso de degradación de la confianza del que el informe País da cuenta. Es decir, sin darnos cuenta, porque estos datos no son datos que se dieron de la noche a la mañana, evidentemente son el producto de una erosión paulatina que por lo menos tiene una década. Bueno, pues esto ocurrió justamente a la par de que proyectos de educación cívica se llevaban a cabo, a la par de que el proceso democratizador transformaba radicalmente el país, y aquí permítanme hacer un alto, para poder con preocupación manifestar esto que en el humor público, en la opinión pública, en la opinión publicada, corre como un reguero de pólvora de irracionalidad, sosteniendo a la luz del malestar justificado sin lugar a dudas que hoy se vive en el país, que se sostiene con muchísima facilidad que hay un retroceso a la prehistoria o que en México no ha cambiado nada. En 30 años este país se ha transformado radicalmente. Es más, lo que hoy estamos viendo como parte de la disputa postelectoral no es otra cosa sino el resultado de las profundas transformaciones que ha tenido el país. Hace 30 años era un país monocolor. Hace 30 años todo el mundo sabía con anticipación cuáles iban a ser los resultados electorales. Hace 30 años no había un solo senador de oposición. Hace 30 años había mayorías blindadas en todos los congresos locales y el federal.
Hace 30 años una sola fuerza política podía cambiar la Constitución sin consultar, ni siquiera dialogar con los de enfrente. Hoy tenemos un país cruzado por la pluralidad. Hoy tenemos un sistema de partidos competitivo frente al sistema de partido hegemónico que hace 30 años prevalecía en el país. Justamente lo que vimos hace unas semanas es el resultado de esa competitividad. Todos los partidos políticos tienen ingentes cantidades de dinero que les permiten competir con un piso de equidad básico en cada contienda electoral. Todos los partidos políticos tienen un acceso generoso a los medios de comunicación en condiciones de equidad que les permite difundir ante la ciudadanía sus ideas y sus discursos y sus planteamientos. Este país es radicalmente distinto y quien diga lo contrario, perdón que lo diga, sé el malestar, comparto ese malestar, simple y sencillamente está partiendo de sensaciones y no de la objetividad que debería llevar reflexionar en momentos tan críticos del país. Este país tiene problemas, sí, graves, estructurales, que son la fuente del malestar que hoy está expresándose en el debate postelectoral, pero que no es producto de las elecciones. Este es un país con una pobreza que no ha logrado combatirse y que es el resultado no de las elecciones, sino de políticas públicas equivocadas. Este país tiene una desigualdad ominosa que nos coloca en los peores niveles del continente, que de por sí es el continente más desigual en el mundo. Este país tiene una corrupción que ofende y que, por cierto, apenas hoy, 27 años después de que iniciamos la transformación por la vía electoral, está empezando a configurarse en un novedoso y ojalá exitoso, ojalá, Sistema Nacional Anticorrupción. 27 años después, este país adolece de una impunidad gravísima que alimenta la corrupción y que hace de nuestro Estado de Derecho una quimera. Es un estado de legalidad absolutamente débil, precario y en muchos sentidos hasta inexistente. La inseguridad afecta a la convivencia ciudadana y tenemos una precaria cultura política. Ese es el contexto en el que la encívica se pensó. Y la encívica se pensó justamente como una manera de romper lo que habíamos venido haciendo, retomando, recogiendo lo que se había hecho bien, pero potenciándolo en una visión completamente distinta. Los problemas que hoy tenemos, el problema de cultura cívica, que florece, de cultura o de precaria o de incultura cívica, si se quiere, que florece y que se fundamenta en las raíces de la desconfianza, de la dilagante, grave y peligrosa desconfianza, solo puede resolverse si miramos lejos. La encívica se ha planteado como un proyecto que abarcará toda la actual administración del propio Instituto Nacional Electoral. No quisimos ir más allá, aunque la lógica de la encívica es una lógica que se proyecta como un planteamiento generacional. No vamos a resolver el problema de la desconfianza de la noche a la mañana. No lo vamos a resolver ni siquiera de aquí a 2023, que es la fecha hasta donde la encívica se plantea, y una fecha, por cierto, que no implica que la encívica se quedará necesariamente tal como está. La misma encívica supone que cada año tendremos que hacer un balance a partir de indicadores que están construyéndose para poder definir si la ruta es esa o si hay eventualmente que reorientar la dirección de la misma estrategia. Pero el problema de cultura cívica está planteándose desde la misma cívica como algo que podemos enfrentar solamente si vemos lejos, en el entendido de que los largos plazos están llenos de cortos y medianos plazos, de proyectos específicos, pero que necesitan un paraguas ordenador, que necesitan una estrategia de largo aliento. Por eso la encívica, a diferencia de lo que había venido ocurriendo, se plantea como desde un enfoque de política pública. Es imposible que ese problema de cultura cívica, de desconfianza, se resuelva solamente a partir de la actuación de las autoridades electorales. No hablo solo de la autoridad nacional, hablo incluso de las autoridades locales. O esto se convierte en una política pública y eso supone el resultado inevitablemente de un diálogo incluyente, amplio, entre autoridades electorales, instituciones de gobierno federal y local, universidades,
organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, para delinear los grandes ejes sobre los que queremos avanzar y a partir del cual se cuelguen o en el cual se cuelguen y se articulen ahí sí múltiples proyectos preferentemente desarrollados a partir de redes institucionales. Estas son las palabras del consejero presidente, que está de hecho muy interesante, es un largo discurso que lo tienen ustedes en la red, en el Twitter, ya se los estoy compartiendo para que ustedes, bueno, pues analicen. Bastante significativo, bastante elocuente en este sentido, en donde pues dice, reconoce el INE las fallas, por ejemplo en las elecciones de Coahuila, pero como bien dice, no nada más es correspondencia del Instituto Electoral, sino de cada uno, incluso hasta funcionarios de casilla, de lo primario, que de alguna forma se han prestado a este tipo de situaciones de corrupción. Trasladan al Cenizo a penal de Durango en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Ignacio Rentería Andrade, el Cenizo, fue trasladado al estado de Durango, donde será internado en el Ceferezo número 14, ubicado en Gómez Palacio. También tenemos que dice, lo demandan por mensajes borrados. Revira Secretaría de Relaciones Exteriores a Donald Trump y pide relegar culpas. También plantea Coparmex alza gradual al salario. Acusan ONGs protección a secuestradores. También critica Morena abandono a refinerías. Y levanta juez prohibición a venta de Roku. Suman 1,075 fosas clandestinas en 9 años y justifica Osorio repunte de homicidio. También dice, nos sentimos espiados. Y exige Carmen Aristegui a Peña Nieto explicar por qué espía. Bueno, pues un problemón para Tom Brady. También tenemos. Desfila también el orgullo mexicano en los Ariel. Y bueno, la prensa nos dice el día de hoy, lo abaratan a tiros en mercado de Oaxaca. Fue alcanzado por un desconocido quien, sin mediar palabra alguna, desenfundó su pistola y bueno, pues lo mata. También renunció a la vida, amenazaba con cortarse las venas y al final se ahorcó. Balacera fuera de la casa de Mireles, él está bien y dice que lo toma como una advertencia. También sentencian a ex servidor público del sistema penitenciario para la difusión de videos como parte de un trabajo periodístico en una cadena televisiva y vincularán a proceso a 2 secuestradores, la PGJ de la Ciudad de México. También queda prensado entre los fierros retorcidos de su vehículo y aseguran en la Ciudad de México a personas por delito contra la salud. También Marina Armada de México asegura 1 tonelada de cocaína en Chiapas. Fue puesta a disposición de las autoridades ministeriales federales del aceido de la PGR. Y también sale de control una fuga clandestina en Tenextepec, Puebla, y cumple con su amenaza y se suicida en su casa. Manifestantes invaden el Pleno en Ciudad del Valle. Y también tenemos que Peña Nieto condena al fracaso la investigación por gobierno espía. Dice, duro golpe al tricolor y agradece, dice, le resolvió su caso el IMSS, banqueta es una trampa en la Condesi. Y bueno, pues Manuel Mireles, dice, líder moral de las autodefensas, dice, quiero decirles a todos mis amigos michoacanos y mexicanos, donde quiera que se encuentren, que estoy en perfectas condiciones de salud. También se incendia una vivienda en Jalisco. Y bueno, pues hoy el Universal nos dice el día de hoy,
Trasladan a El Cenizo Aceferezo de Durango, uno de los líderes del grupo criminal de los Caballeros Templarios. Fue llevado al Centro Federal de Reinserción Social número 14 de Gómez Palacio, según informó la delegación de Michoacán de la PGR. Era el sucesor de la tuta y bueno, pues lo vemos herido. Y PAN va por Frente Amplio opositor para 2018. Tras más de 7 horas de debate, la Comisión Permanente acordó priorizar la construcción de la plataforma con la que llegará a las presidenciales, así como generar una mesa para que los aspirantes se pongan de acuerdo. México no es el segundo país más violento, lo dice la Secretaría de Relaciones Exteriores a Donald Trump. La Cancillería respondió así al tuit del presidente de Estados Unidos y pidió dejar de culparnos el uno al otro. Esto para trabajar contra el tráfico de drogas desde una visión de responsabilidad compartida. También el muro con paneles para que México no pague tanto. Y dice: México es el segundo país más mortal, construiremos el muro Donald Trump. Y caen 2 por homicidio de reina infantil en Guanajuato. Este jueves se ofició una misa a la que asistió la madre de la niña de 3 años en una silla de ruedas tras las lesiones que sufrió tras el ataque donde mataron a su esposo y a su hija. También asesinan por error a la reina infantil en Guanajuato, tenía 3 años, imagínense. Y lo bueno es que no somos el país más violento, ¿no? El segundo país más violento. Y dice: PGR pedirá cooperación internacional para investigar espionaje. La Procuraduría realiza la extracción de mensajes y la información del malware de los equipos infectados con el apoyo de personal de la División Científica de la PF. Dice: preocupante discurso de Peña Nieto sobre espionaje, lo dice la ONG. Enrique Peña Nieto dice: nos sentimos espiados, yo mismo como presidente. CISEN, Oficina de Espionaje Político de Segov López Obrador. Y tras 2 años declara líder del CENTE por caso Gordillo. Se interrogó por fin a Juan Díaz de la Torre sobre si fueron o no legales las transferencias por 1,978 millones de pesos que se le depositaron a la maestra. También la refinería de Salina Cruz reiniciará actividades en julio, lo dice Pemex. La planta, que tiene capacidad para procesar 330,000 barriles de crudo por día, podría reiniciar sus operaciones este 30 de julio, asegura Petróleos Mexicanos. También Registro Civil asienta por fin nombre Mije a niña. La dependencia cumplió con asentar el nombre de Po a una menor de edad de la etnia Mije. Autoridades prometen protocolo para que las personas con nombres en lenguas originarias puedan registrarse sin ningún problema. Y Zavala propone mesa para definir candidato en 2018. La aspirante presidencial expresó que el PAN tiene que irse definiendo en términos de tener al abanderado más competitivo para la presidencia. Y Felipe Calderón no asistirá a la comisión permanente del PAN. También sellos de inmovilización por falla en batería de respaldo, lo dice BP. La compañía British Petroleum aclaró que los sellos colocados el pasado 20 de junio fueron puestos por una falla en la batería de respaldo del sistema eléctrico de almacenamiento de información, misma que se está revisando. Y Profeco coloca sellos de inmovilización en estaciones del BP y Costco Gas. También OEA no entrará más nunca a Venezuela, advierte Maduro. El presidente venezolano definió la falta de acuerdo en la OEA como una victoria diplomática y política. Aseguró de antemano que desconocerá cualquier decisión del organismo. Y bueno, pues Maduro acusa que México prohibió manifestaciones de apoyo a Venezuela. También Maduro cambia a Delcy Rodríguez como canciller.
Dice, Maduro es un ejemplo para todos, asegura el voceo de los padres de los 43, también asegura el ejército granadas, camionetas de lujo y lanzacohetes en Sinaloa. El aseguramiento se hizo en 3 operativos distintos y lo decomisado fue puesto a disposición de la PGR. Crearán grupos especiales para investigar asesinatos en Sinaloa. Y bueno, pues si usted quiere adquirir una casa, tiene que hacerse algunas preguntitas antes de comprarla, y dice del 97% que tenía aspiraciones de comprar una casa, ahora el 15% se encuentra indeciso. Dice, por eso, bueno, pues tienen que considerar algunos aspectos antes de comprar el inmueble. Y bueno, Corea del Norte prueba motor de cohete. Funcionarios de Estados Unidos. Un funcionario en Washington dijo que podría tratarse de su programa para desarrollar un misil balístico intercontinental. Y fallan en Estados Unidos y Japón en prueba para interceptar misil en el Pacífico. Y Donald Trump es un psicópata y seguirlo conducirá al desastre, lo dice Norcorea. Y bueno, pues así funciona el Netflix y de Kim Jong-un, dice, en Corea del Norte. Y bueno, pues no se suicidó, dicen amigos y familiares de alumno de odontología. Dice, el día de su muerte, Víctor y su mamá recibieron la noticia de que ella estaba sanando del cáncer que padecía. El cuerpo del joven fue encontrado horas más tarde en Seúl. Y bueno, pues también tenemos, dice, el legado oscuro de Rangers de Escocia. Y periodista de El Universal bajo amenaza. También muere bloguera al explotar lata de crema batida. Y relatan torturas en clínicas para gays. Y dice, ¿por qué Josh no invitó a Drake a su boda? También se transmitirá el gran eclipse estadounidense y Olivia Collins en bikini a los 59 años, dicen. Hallan jeroglíficos monumentales egipcios y nazis tuvieron actividad en Chile. Las acciones buscaron sabotear fábricas chilenas y destruir el canal de Panamá. Dice, esto fue en los años 40. La Policía de Investigación de Chile desclasificó el jueves sus archivos de la época de la Segunda Guerra Mundial. Según develaron, la actividad nazi en el país buscó sabotear fábricas chilenas y destruir el canal de Panamá. También durante una ceremonia, el director de la PDI, Héctor Espinosa, entregó el Archivo Nacional de los Documentos empastados en 4 libros, dispuestos en una vitrina que abarcaban el periodo de 1937 a 1944. La directora del Archivo Nacional, Emma de Ramón, dijo que tomaron la decisión de poner los documentos en línea a disposición del público y que puede garantizar que son íntegros, originales y confiables. Espinosa señaló que la actividad de los agentes nazis empezó a enquistarse en distintos ámbitos de la situación nacional que, de haber prosperado en cuanto a los objetivos finales que perseguían, podría haber cambiado el curso no solo de la historia de Chile, sino de todo el mundo. Dice, sé que estamos haciendo historia, pero creo no equivocarme al manifestar que los que realmente la modificaron fueron los integrantes del departamento de número 50, añadió el jefe de policía. Y bueno, pues Argentina encuentra colección de objetos nazis. Las piezas estaban en una habitación oculta en una casa de Buenos Aires que pertenecía a un coleccionista. El departamento número 50 fue la primera unidad de contrainteligencia de la PDI que desarticuló 2 grandes redes de espionaje nazi en Chile y que además detuvo a las cabecillas del grupo de saboteadores que operaban en el puerto Valparaíso, cuyo objetivo era la destrucción del canal de Panamá. Y bueno, pues esta
es la develación de la actividad nazi en Chile. El principal agente nazi fue el alemán Julio Alberto von Appen, fundador de la que después se convertiría en la poderosa empresa naviera Ultramar, quien fue expulsado en Chile en 1945 por ser un peligro para el país. También afirma el detallado libro Chile y los hombres del Tercer Reich de María Soledad de la Cerda del año 2000. La verdadera identidad de von Appen fue descubierta por los hombres del Departamento 50, que estableció que fue el jefe de sabotaje marítimo en las costas del Pacífico. También desbarató 2 de sus redes y descubrió a otro espía nazi, su lugarteniente Boris Roberto Max Druhen, el confeso militante del partido nazi. Llegó a Chile con su esposa y 2 hijos en 1937. Ya detenido en 1945, admitió a través del diario La Hora que aquí en Chile fabriqué 12 bombas, dice. La gran misión de todos los alemanes apostados en América era volar el canal de Panamá en la primera ocasión, pero no se logró, dice, ustedes lo han visto. Y bueno, pues esta es la información que tenemos con respecto a lo que es este descubrimiento. Y bueno, pues la jornada nos dice el día de hoy: corrupción e impunidad dañaron la democracia, lo dice Cienfuegos. Todos los mexicanos nos sentimos espiados, dice Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues esto es algo que se ha propiciado y se ha fomentado. Gobierno espía, narcos espían o delincuentes espían, medios de comunicación espían y desgraciadamente medios internacionales también espían. Desgraciadamente aquí ponemos sobre la mesa que, por ejemplo, algunos diarios como el The New York Times, que también sacan algunas cuestiones que no atentan contra el propio gobierno de cada país, y en este caso atentan contra pues la soberanía y contra el gobierno. Por ejemplo, en este caso sí es de Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues en este caso, y no nada más de él, sino de los pasados y los futuros mandatarios, ¿no? Eso sí se tiene que una cosa es que sean un medio de comunicación y otra cosa es que ya atenten contra la privacidad de un país y de la soberanía de un país. Promete AMLO terminar con espionaje si llega a la presidencia, cuando pues ellos son los primeros en espiar. Refuta Secretaría de Relaciones Exteriores declaración de Donald Trump sobre violencia en México, y discuten panistas proceso electoral rumbo a 2018. Rafael Moreno Valle, aspirante a la candidatura presidencial por el PAN, dice, llegó al blanquiazul el día de ayer. Y gobernador de Sinaloa se reúne con comisión especial por caso Javier Valdés. Javier no murió, el narcogobierno lo asesinó. El mandatario informó que su gobierno, en conjunto con el federal, crearán 6 grupos especiales para investigar los asesinatos de alto impacto, entre ellos el del periodista. Y niega Donald Trump tener grabadas pláticas con Comey. David Brooks, corresponsal para salir de la controversia y recobrar adeptos, tuiteó otra vez sobre el muro: México acaba de ser clasificado como el segundo país más mortífero en el mundo, solo después de Siria. Dice, sí construiremos el muro. Y bueno, cualquier cosa es pretexto para llevar, como dicen, agua a su molino, ¿no? Cuando comenzó AMLO a decir o hablar de espionaje, a él lo han espiado, a él lo han grabado o le han querido achacar muchos videoescándalos. Sin embargo, nunca habló de espionaje hasta ahora. Y bueno, y Donald Trump dice, sí construiremos el muro. Todo es pretexto en México para que cada uno lleve a cabo sus planes, como dicen, maléficos, ¿no? Y el hijo de inmigrantes mexicanos que se declara hijo de Donald Trump
cuando la violencia expulsa a comunidades enteras, y Flor de Toloache, la voz de la diversidad cultural contra el odio antiinmigrante. También Estados Unidos promete prosperidad a Centroamérica mientras separa familias en Estados Unidos. Y leyes laborales de México al Telecam plantea Estados Unidos. El representante de comercio estadounidense Robert Lighthizer dijo que el gobierno de su país tiene como máxima prioridad no interrumpir las ventas agrícolas a México o Canadá. También expresó preocupación tras el anuncio de Ford de producir su Focus en China. Y INE presenta mañana, dice, reglas sobre spots en tiempo electoral. Los dirigentes y voceros del partido político que aspiren a un cargo de elección popular como Andrés Manuel López Obrador tendrán prohibido aparecer con ese carácter en spots a partir de septiembre. Y bueno, es que vamos a ver que el año pasado, en las elecciones pasadas, cualquiera se sometió, se expuso a campañas anticipadas. Y bueno, vecinos de la colonia Renovación de la delegación Iztapalapa bloquean el eje 5 Sur a la altura de Cadena Azul por falta de agua potable. Y bueno, pues solamente lo único que se les pide a los consejeros y al INE es que no nada más sea una campaña, porque parece ser que es una campaña contra Andrés Manuel López Obrador, sino que realmente sea parejo para todos, porque pues también por ahí Moreno Valle estaba pues ya haciendo actos anticipados de campaña, por ahí Josefina Vázquez Mota también, y también Margarita Zavala. Y bueno, pues al parecer hasta los que no han sido tan descarados han sido los del PRI. Y también le pusieron ahí su estate quieto, dicen, a Enrique Peña Nieto para que no apoyara en el Estado de México. Pero ojalá que sea realmente parejo para todos. Porque sí se llegó a notar cierta tendencia reprobatoria hacia Morena, hacia los candidatos de Morena, y muy laxa hacia algunos otros partidos que también merecían sanciones. Y Concamín pide a CONAGO seguridad en carreteras del país. La solicitud la hicieron llegar a Miguel Ángel Mancera en su calidad de presidente de la CONAGO. Aumentaba producción de opio y heroína en el mundo, lo dice ONU, y está relacionado con un mayor consumo y un incremento en el número de muertes por sobredosis con estas sustancias, reveló el organismo. También se prevén rachas de viento y tolvaneras al norte del país. El Servicio Meteorológico pronostica nublados con tormentas intensas en zonas de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, así como tormentas fuertes en Campeche y zonas de Guerrero, Veracruz, Yucatán y Puebla. También la ONU-DH exhorta al Estado que informe sobre espionaje. La Oficina en México de Alto Comisionado condena los presuntos actos de espionaje digital contra periodistas y activistas, al tiempo que pide a las autoridades aclarar el uso de software espía. Y bueno, creo que también se tiene que aclarar el espionaje por parte de activistas y de periodistas, viceversa también. Y Gobierno y Grupo México responsables en caso Río Sonora, dice Narro. Existe corresponsabilidad en los 3 niveles de gobierno ante la carente atención de salud que sufren los afectados, dijo el titular de Secretaría de Salud. Y juez dará nueva resolución sobre Metrobús en Reforma. Una nueva audiencia sobre el caso se llevará a cabo el próximo miércoles 28 de junio a las 11 horas. También anuncian colaboración entre Banorte, lo dice IBM, y el TEC. También conformaron un ecosistema de acuerdo para incorporar a sus procesos y servicios la tecnología de cadena de bloques o blockchain que permite almacenar, transmitir y confirmar datos de manera segura. Mauricio Macri enfrentará demanda por defraudación. Estela Caldoni, corresponsal, colocó bonos de deuda en Dolores a 100 años, beneficiando a los deudores en perjuicio del gobierno de Argentina. Y Renato Sales pide enfrentar con arte la subcultura de la muerte. Y Assange alerta sobre creación de ejércitos digitales. Don't extradite Assange, free Assange, true is the first casualty of war.
Bueno, dice, esto es el resultado de trabajos de empresas poderosas, grandes corporaciones y estados que controlan datos e información en líneas, denunció. Y bueno, pues esto es lo que nos dice la jornada el día de hoy. 1+1 nos dice: acusan a Chapodiputada de tráfico de drogas. También la exdiputada estatal mexicana Lucero Sánchez, quien fue vinculada con Joaquín El Chapo Guzmán, es acusada de tráfico de drogas. También trasladan al Cenizo a penal de Durango. Y más de 1,000 fosas clandestinas en México, denuncia la ONG. PRI, Ciudad de México secuestrado, lo dice Sergio Jiménez Barrios. Una avioneta se desploma en Villa de Allende, en el Estado de México, y plantean crear albergue, dice, en la capital para personas de comunidad lésbico-gay, y terapia forzosa a hombre que violenta a niñas y mujeres en la capital. Titular de la Defensa Nacional convoca a erradicar la corrupción. Alto mando de la policía de la Ciudad de México es acusado de abuso sexual de una oficial, dicen. Y bueno, pues también tenemos que Milenio nos dice el día de hoy: México no es el segundo país más violento, lo dice la Secretaría de Relaciones Exteriores a Donald Trump. La Cancillería aseguró que, de acuerdo con cifras de la ONU, México está lejos de ser uno de los países más violentos y pidió a Donald Trump dejar de culpar ante un problema compartido, el tráfico de drogas. Y Trevi y Guzmán, dice, prenden la arena de la Ciudad de México, y Peña dice que no seguirá a quien denunció espionaje. Luego de que varias organizaciones externaran preocupación por sus declaraciones sobre el presunto espionaje a periodistas, el presidente aclaró que la PGR no perseguirá a los denunciantes. También PGR pide apoyo internacional para investigar espionaje. Esto de el internacionalismo es dejar que entren instituciones que a lo mejor no deberían de entrar en México y promueven más espionaje. Estados Unidos acusa a exdiputada ligada a El Chapo de traficar drogas. El Departamento de Seguridad Nacional la investiga desde 2012 por lavado de dinero y distribución de drogas bajo el sobrenombre de Piedra. Ayer intentó cruzar 5 kilogramos de cocaína. Y bueno, pues un objeto de tamaño del Marte orbita el sistema solar. Y también se advierte que la temperatura llegará a 52 grados en Chihuahua. El gobierno del estado pedirá la declaratoria de emergencia por la ola de calor que afecta a más de 30 municipios. Exhortó a la población a extremar precauciones, en especial a menores y adultos mayores. Y bueno, pues saquen ya las palomitas, dice, porque pues se va a estrenar en Netflix, en la plataforma de streaming, Maléfica, Mundo Jurásico, Hambre de Poder y El Chema. Y bueno, pues también tenemos que si Morena gana en 2018, el CISEN desaparecerá, lo dice AMLO. El presidente nacional de Morena dijo no tener duda de que el CISEN y la Secretaría de Gobernación espían a periodistas y opositores políticos de la administración actual. Y bueno, pues también tenemos que Pemex prevé reabrir la refinería de Salina Cruz el 30 de julio. La petrolera explicó que el programa incluye la reanudación de operaciones, limpieza y rehabilitación del sitio afectado y mantenimiento general para aprovechar el paro por el incendio registrado. Y bueno, pues también tenemos que la Orquesta Sinfónica de Stanford está cultivando la música y fans que gritaron vetados de las confederaciones. Y bueno, también tenemos que Las Hijas de Abril, la evolución de Michelle Franco. México es el tercer productor de amapola en el mundo. Y bueno, pues hoy el Sol de México nos dice, el día de hoy,
Enrique Peña Nieto rechaza espiar a periodistas. El mandatario mexicano ordenó a la PGR iniciar la investigación y presenta a Gaviños los nuevos proyectos del sistema de transporte colectivo. CAM asegura que habrá políticas públicas que no van a gustar. Las medidas que se presentarán entre los meses de julio y agosto. También Donald Trump dice: México con más muertes solo detrás de Siria, el mundo va, dice. Advierte nuevamente que la construcción frenará el narcotráfico. Y bueno, pues diputadas entre cárteles vacían comunidades nahuas en Guerrero. La AFP constató que hay cientos de casas cerradas con candados. Y el valor de producción de las empresas de construcción cayó 5.8% anual en abril y ha sido su mayor caída desde octubre de 2013. Pemex también estima reanudar en julio operaciones en refinería de Salina Cruz. Y Derek Carr ganará $125 millones por 5 temporadas. Y El Señor de los Cielos ya estrena esta 5ª temporada. Y en el draft de la NBA, Markel Fultz, la elección más llamativa. También Sailor Moon, otro clásico que regresa a la televisión abierta. Y tenemos que la inflación está sin freno, alcanza ya 6.30% en la primera quincena de junio. La canasta básica sigue al alza. Samo Sandoval y Yair juntos por primera vez, y Eduardo Herrera y Gurjit Peñas ya son Rangers de Escocia. Y Josh Peck revela por qué no invitó a Drake Bell a su boda. Y bueno, pues también tenemos que Excelsior nos dice el día de hoy: México no es el segundo país más violento, responde la Secretaría de Relaciones Exteriores a Donald Trump. Dice: ¿qué ha pasado con Fernandito, a quien su madre le sacó los ojos? También ciclista que rescató a perrito correlón es premiado por Volaris. Imagínense lo a veces incoherente que somos. Una ciclista que rescata a un perrito correlón es premiada por Volaris. Sin embargo, sabemos que hubo un niño llamado Fernandito, a quien su madre le sacó los ojos, y nadie, ninguna empresa de gran magnitud y con gran economía es capaz de donar o apoyar a este niño. Esas son las incoherencias, ¿no? Estalla el calor en Chihuahua, podría llegar a los 52 grados, y bueno, pues hoy la calidad del aire en Aguascalientes y en la Ciudad de México es regular, en Mexicali y en Saltillo, así como en Chihuahua, es buena. Y la refinería de Salina Cruz reiniciará operaciones el 30 de julio. También niegan fianza a Chapodiputada en San Diego y secuestran y ejecutan a cuñado de el licenciado. Y también tenemos que, bueno, pues usted se siente espiado, pues también puede detectar si alguien lo espía en WhatsApp. Y también tenemos que ladrones desvalijan a transeúnte en la puerta de su casa. También los 29 estrenos que Netflix tiene preparados pues ya para en julio, y captan también momento en que balean a un agricultor de Cajem. Y Alex Hunt, el tenista con prótesis que suma puntos en la ATP. Y tormentas muy fuertes e intensas afectarán el sur y el sureste del país. Y en 2018 desaparecerá el aparato de espionaje, lo dice AMLO. Y bueno, pues ya sentencia, dice, es una sentencia de muerte al CISEN, dice, y aumento en salario mínimo igual a la disminución de pobreza, lo dice Mancera. Mujeres se pasan de listas, roban bolso de tienda en Nesa. También PGR deben investigar presunto espionaje, lo dice Renato Sales. Y bueno, pues 24 horas nos dice el día de hoy. Relación comercial con Mercosur fundamental, lo dice Videgaray. Salomón Chertorivsky, mudanza del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, puerta para modernizar el Oriente. Y bueno, también tenemos que aumenta extorsión telefónica, advierte el Consejo Ciudadano.
Y diversidad sexual para todos, lo dice Armando Agüet. Salud para todos en la Ciudad de México. Y bueno, pues México está de moda. Dice, soy cuidadoso de lo que hablo por teléfono, lo dice Enrique Peña Nieto. También urgen panistas a definir candidato. Y el tricolor dispuesto a cambiar estatus. Y en condominios más cajones para bicis y menos autos. También Estados Unidos podría dar de 8 a 20 años a chapodiputada. Y bueno, pues esto es todo a nivel informativo. Vámonos con las finanzas. Samo Sandoval y Yair juntos por primera vez y Eduardo Herrera y Gurjit Peñas ya son Rangers de Escocia. Y Josh Peck revela por qué no invitó a Drake Bell a su boda. Y bueno, pues también tenemos que Excelsior nos dice el día de hoy: México no es el segundo país más violento, responde la Secretaría de Relaciones Exteriores a Donald Trump. Dice, ¿qué ha pasado con Fernandito, a quien su madre le sacó los ojos? También ciclista que rescató a perrito correlón es premiado por Volaris. Imagínense lo a veces incoherente que somos. Una ciclista que rescata a un perrito correlón es premiada por Volaris. Sin embargo, sabemos que hubo un niño llamado Fernandito, a quien su madre le sacó los ojos, y nadie, ninguna empresa de gran magnitud y con gran economía es capaz de donar o apoyar a este niño. Esas son las incoherencias, ¿no? Estalla el calor en Chihuahua, podría llegar a los 52 grados, y bueno, pues hoy la calidad del aire en Aguascalientes y en la Ciudad de México es regular, en Mexicali y en Saltillo, así como en Chihuahua, es buena. Y la refinería de Salina Cruz reiniciará operaciones el 30 de julio. También niegan fianza a chapodiputada en San Diego y secuestran y ejecutan a cuñado de el licenciado. Y también tenemos que, bueno, pues usted se siente espiado, pues también puede detectar si alguien lo espía en WhatsApp. Y también tenemos que ladrones desvalijan a transeúnte en la puerta de su casa. También los 29 estrenos que Netflix tiene preparados, pues ya para en julio. Y captan también momento en que balean a un agricultor de Cajem. Y Alex Hunt, el tenista con prótesis que suma puntos en la ATP. Y tormentas muy fuertes e intensas afectarán el sur y el sureste del país. Y en 2018 desaparecerá el aparato de espionaje, lo dice AMLO. Y bueno, pues ya sentencia, dicen, es una sentencia de muerte al CISEN, dice, y aumento en salario mínimo igual a la disminución de pobreza, lo dice Mancera. Mujeres se pasan de listas, roban bolso de tienda en Nesa. También PGR deben investigar presunto espionaje, lo dice Renato Sales. Y bueno, pues 24 horas nos dice el día de hoy. Relación comercial con Mercosur fundamental, lo dice Videgaray. Salomón Chertorivsky, mudanza del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, puerta para modernizar el Oriente. Y bueno, también tenemos que aumenta extorsión telefónica, advierte el Consejo Ciudadano. Y diversidad sexual para todos, lo dice Armando Agüet. Salud para todos en la Ciudad de México. Y bueno, pues México está de moda. Dice, soy cuidadoso de lo que hablo por teléfono, lo dice Enrique Peña Nieto. También urgen panistas a definir candidato. Y el tricolor dispuesto a cambiar estatus. Y en condominios más cajones para bicis y menos autos. También Estados Unidos podría dar de 8 a 20 años a chapodiputada. Y bueno, pues esto es todo a nivel informativo. Vámonos con las finanzas. Finanzas. El cambio.
Y bueno, pues hoy Citibanamex nos dice que el dólar se compra en 17 pesos con 60 centavos, ha bajado con respecto a esta semana, ha alcanzado, esta semana llegó a los 17 pesos, bajó, lo hemos tenido en 18, pero ahorita ya bajó a 17.60 pesos, es un buen día para comprar dólar. Se vende en 18.40 pesos, el euro se compra en 19 pesos con 92.48 pesos, se vende en 20 pesos con 49.36 pesos. Y bueno, pues hoy el Dow Jones está en 12.74 puntos menos con respecto al día de ayer, que corresponde a menos 0.06%. Está a la baja, ha retrocedido. Y bueno, pues vámonos con el clima. Y bueno, pues hoy el Servicio Meteorológico Nacional nos dice que hay zona de inestabilidad con potencial ciclónico y canal de baja presión. También va a haber tormentas puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Chiapas y Oaxaca, así como tormentas muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Tabasco y Campeche. También vamos a tener tormentas fuertes en Veracruz, en Yucatán, en Tabasco, tormentas muy fuertes en Campeche, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero, y tormentas intensas en Chiapas. También tenemos que nuestro mapa se viste de azul y blanco. Vamos a tener temperaturas de 18 grados centígrados en Tijuana, en Mexicali 27 grados centígrados, en Hermosillo 31 grados centígrados, Mazatlán 27 grados centígrados, Zacatecas 21 grados centígrados, Guadalajara 22 grados centígrados, Morelia 19 grados centígrados, Acapulco 28 grados centígrados y Cancún 27 grados centígrados. También vamos a tener que en el Atlántico va a haber tormenta tropical. La tormenta tropical Cindy se reporta en el norte del Golfo de México. En el Pacífico hay zona de inestabilidad sobre el Golfo de Tehuantepec con 10% de potencial para desarrollo ciclónico. Y bueno, pues también hoy en el Valle de México no se reportan tormentas en las próximas horas. En el Pacífico se reporta zona de inestabilidad con potencial para desarrollo ciclónico al sur del Golfo de Tehuantepec. Y bueno, pues el clima para la Ciudad de México es, vamos a tener cielo despejado con intervalos nubosos, también humedad en 50%, ráfagas de viento de 8 kilómetros por hora. Vamos a tener luna nueva iluminada en 39%, así es que pueden asomarse en la madrugadita, pueden asomarse entre las 6 para ver esta luna. Y vamos a tener 29 grados centígrados como temperatura máxima, 13 grados centígrados como mínima y una sensación térmica actual de 15 grados centígrados en Miami, Florida. Vamos a tener cielo despejado, así como calor húmedo sofocante en las próximas horas, luna nueva iluminada en 45%, una sensación térmica de 27 grados centígrados el día de hoy. Está sofocante el calor, se siente calorcito. Y también tenemos que va a haber una temperatura máxima de 34 grados centígrados, así como 26 grados centígrados como temperatura mínima. Hoy en Londres, Inglaterra, vamos a tener una temperatura actual de 18 grados centígrados. Vamos a tener intervalos nubosos en las próximas horas, una temperatura máxima de 26 grados centígrados, así como una mínima de 12 grados centígrados. Y bueno, pues hoy es viernes,
pásensela muy muy bien. Recuerden ir a el restaurante bar La Odisea a tomar unas chelas y gomichelas, unas chelas de sabor. Y bueno, pues pásensela muy muy bonito. Nos vemos el día de mañana en un sabadito espectacular. Les mando un beso y un abrazo. Me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, pues les saluda Teresa Salazar. Pásensela bien y estaremos informándoles a lo largo del día a través de Twitter, de Facebook, y pues por ahí si sucede alguna situación de alguna forma extra urgente, estaremos con cápsulas a través de YouTube. Sin embargo, pues hoy creo que es un día tranquilo, que está mediano, está como en perfil, dicen el notibarómetro, está más o menos como en un perfil de entre rojo y naranja, por ahí anda. Y bueno, pues pásensela muy muy bonito. Nos vemos el día de mañana. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.